Por la ribera del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, y los llamó: síganme, y los haré pescadores de hombres. Oremos. Dios de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto: ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 18. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra, sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido. Todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo.
Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 18. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra, sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra es eterna, en ella esperaré.
por siempre sea alabado aquel que es el Rey de los Apóstoles. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que hoy nos alegremos con toda la Iglesia en la fiesta de San Andrés Apóstol. Andrés es una palabra griega, es un nombre griego, andros significa varón, y curiosamente él tenía este nombre junto a Simón, que es Simón Pedro, que se llamaba Kefas, también llamado Kefas por Jesús, o la piedra. Nos da a entender que era un mundo culturalmente muy variado. Uno tenía un nombre más hebreo, más arameo, más judío, y Andrés un nombre más griego. Pero resulta que eran dos hermanos, como dice la tradición. Y es interesante porque si nosotros nos damos cuenta, el Señor llama en el Evangelio de Juan, llama a ambos apóstoles y sobre todo primero a Andrés y luego llama a Pedro. Un apóstol es aquel que es llamado por el Señor y enviado por el Señor. Apóstol, de la palabra apostelo, quiere decir enviado, es alguien que antes tiene la experiencia personal del Señor. Para que gocemos con esta fiesta de San Andrés, nosotros pues invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, San Andrés, recuerdo haber encontrado en Roma hace mucho tiempo que en una de las columnas de la Basílica de San Pedro estaba la cabeza de San Andrés. Según la tradición, Andrés fue uno martirizado, al igual que Pedro, pero con una cruz diferente. Pedro fue crucificado de cabeza y Andrés en una cruz con forma de X. Bueno, lo cierto es que este llevó el Evangelio y lo llevó lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? Hoy Pablo invita a que nosotros acojamos el Evangelio, que Jesucristo es el Señor, y dice: basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que lo heredó para que pueda salvarse. Mucho cuidado con esta frase, porque en las sectas pentecostales hay momentos de mucha emoción. Acepta a Jesucristo, acepto, Jesús es mi Señor, mi Salvador personal. Pero bueno, esto dicen los labios. El labio es la proclamación pública, pero ¿qué hay del corazón? Basta que creas en tu corazón. El corazón es el centro de las decisiones. Por lo tanto, no solamente hay que decirlo, hay que vivirlo. Vivir los valores, vivir los caminos de Jesucristo el Señor. Y qué bonito, porque dice: ¿cómo van a creer si no son enviados? Y Andrés, según la tradición, evangelizó el mundo griego, el mundo de lo que hoy son los ortodoxos, por separación que ha habido con el Señor. De manera que nuestro querido Andrés pues es un apóstol de ese mundo. Naturalmente, hermanos, el Evangelio nos presenta esta escena, ¿no? Vio dos hermanos, Simón llamado Andrés, después Pedro y Andrés, que estaban llamando las redes. Y Jesús los llama y le dice: síganme, los haré pescadores de hombres. La tarea del evangelizador, del verdadero apóstol, no es fundar una iglesia empresarial, no es hacer una especie de negocio, casa de Dios, bendición, dinero va, dinero viene. No, es rescatar al hombre precisamente del materialismo. Hermanos, de ese océano oscuro. Pescar hombres en esta época es sacar de tanto engaño, ayudar a ver la luz del Evangelio a tantos que deciden todo porque dinero va y dinero viene. Y está escrito: no podemos servir a Dios y al dinero. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas, queridos hermanos. En primer lugar, nosotros recordamos que la tarea del apóstol es llevarnos a una opción. Bueno, no es Él, es Dios, ¿verdad? A través de ellos. Y que no basta con decir soy cristiano, acepto a Jesucristo, sino vivir
vivir, dice, en tu corazón, vivir con decisiones morales, éticas, aquello que es el Evangelio. Y la segunda pregunta, ¿estamos nosotros ayudando también a pescar hombres, es decir, a rescatar a la humanidad? Hoy se habla de la crisis ecológica, pero hay muchas crisis. La crisis de humanidad, la crisis del abortismo, la crisis de la droga, la crisis de la migración, la crisis de la guerra constante. Y no digamos la pandemia, ¿verdad?, que también tiene sus consecuencias de desgracia humana. ¿Colaboramos en esto? Nosotros que somos también llamados a colaborar con el Evangelio, ayudar a la obra de la evangelización. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, has pasado y has llamado a aquellos que ya no van a ser pescadores de peces en el mar de Galilea, sino los primeros 4 apóstoles: Simón, Andrés, Santiago y Juan. Gracias, Señor, por estas primeras vocaciones. Nunca dejes de llamar a aquellos que de manera honesta y de una manera clara se dediquen a la evangelización. Gracias, Señor Jesús, y es que todos podamos también sentir esta responsabilidad, ayudar para que en tu reino no falten muchos que entren por la vía de la fe. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 18 dice: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Bueno, ¿y a quién se debe este alcance tan grande? Pues a estos hombres sencillos. Creo que esa mañana nunca se imaginaron que iban a terminar en los confines del mundo. Pensaron que era un día como cualquiera, pero pasa Cristo y los llama. Imaginemos esa llamada. Están pescando y el Señor les dice: serán pescadores de hombres. Y gracias a ellos el Evangelio ha llegado a toda la tierra. Entremos pues en la contemplación diciendo una vez más: el mensaje del Señor resuena en. Hoy, en la acción, tomemos, hermanos, como compromiso dos ideales, 2 metas, con la ayuda, claro, del Señor. La primera es recordar que nuestra fe no es una confesión de los labios, no es una propaganda, no es un concierto de rock cristiano. No, nuestra fe es una forma de vida. No al mal, sí al bien. Vencer el mal a fuerza del bien, dice San Pablo. Y la segunda propuesta de este día sería a que nos preguntemos también nosotros si estamos colaborando en la evangelización. Discípulos y misioneros, discípulos y enviados. Claro, hoy abundan los que se autollaman apóstoles y fundan iglesias y todo es un negocio redondo, horrible. No, se trata de que nosotros tomemos conciencia de que la responsabilidad del mundo también compete a cada uno. Si vemos al hermano hundido en el mar del vicio, de la mentira, hermanos de la violencia, en la paz y el respeto, rescatémoslo en el nombre del Señor. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Reina de los Apóstoles, por intercesión de San José, el patrono de la Iglesia, y de San Andrés, apóstol mártir. Los verdaderos apóstoles no son de avión privado, no andan presumiendo de la riqueza de una iglesia de oro, no, son los que han sellado con su sangre. San Andrés, apóstol, ruega por nosotros. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él.
Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.